Siente afectado por decisiones que tomó este fin de semana el presidente Petro es el gobernador del departamento de Bolívar, que es Yamil Arana, porque le quitaron la financiación para la Universidad de los Montes de María, que era una vieja promesa del presidente de la República. Gobernador, buenos días. Néstor, buenos días a ti, a toda la mesa de trabajo de Blue Radio. Un saludo muy especial a los oyentes. ¿De cuánta plata estamos hablando, gobernador? Sí, era un proyecto de 80.000 millones de pesos, tal vez para algunos departamentos no es mucho, para nosotros lo es todo. Miraba con envidia lo que pasaba en Cundinamarca, que se había firmado un proyecto por 15 billones de pesos y a nosotros nos negaron un proyecto que transformaba la vida de una región azotada por el conflicto a una región que tiene décadas esperando una transformación social a través de la educación, y no, el Ministerio de las TIC dijo que no tenía recursos, argumentando algo que es totalmente incierto de una etapa de maduración del proyecto. Ahí me pierdo un poquito, gobernador. Ya el Ministerio de Comunicaciones no había dicho que el proyecto era viable, ya no había un visto bueno del gobierno. El departamento líder, el sector líder es el sector educación. El Ministerio de Educación dijo que el proyecto alcanzaba la etapa de viabilidad técnica. Entonces, con esa viabilidad técnica pasamos al Ministerio de las TIC, tal y como habíamos acordado en las 13 mesas de trabajo anteriores, para que el Ministerio de las TIC pusiera una contrapartida. Ni siquiera era que iban a financiar la mayoría del proyecto, una contrapartida de 30.000 millones de pesos que se había comprometido el señor presidente, que se había comprometido el Ministerio de las TIC en reuniones pasadas, y el último día, después de llevarnos, el último día dijeron que el proyecto no alcanzaba la madurez técnica, cuando el Ministerio de Educación, que era el sector líder, había dicho que sí. ¿Y por qué, gobernador, ¿y por qué cree usted que esto es una retaliación política? Es decir, lo del Valle del Cauca lo entiendo, porque hay unos contradictores políticos allí con quienes el presidente Petro está en permanente enfrentamiento. Pero esto de Bolívar siendo una universidad, ¿a qué se lo atribuye usted, gobernador? No, nosotros no lo tomamos como una retaliación política, nosotros lo tomamos como una desconexión entre los ministerios y las propuestas realizadas del presidente. O sea, el Ministerio de las TIC está totalmente desconectado con las instrucciones o con las promesas que hace el señor presidente en los escenarios públicos, que además nos dejan a los gobernantes en situaciones de aprieto, porque al final quienes responden a la ciudadanía somos los que estamos en el territorio. El Ministerio de las TIC se gastó la plata de la Universidad de los Montes de María en otros proyectos y dejó a las víctimas del conflicto sin universidad. Esa es la realidad del asunto, y eso es lo que hoy vive una zona azotada por el conflicto en el departamento de Bolívar. Muy triste, eso es lo que a uno le desmotiva de este ejercicio. Eso es lo que me ha rondado el fin de semana por la cabeza, que a veces esto de hacer política es demasiado difícil desde las regiones. ¿Y en qué se gastaron la plata en el Ministerio TIC, gobernador, la que iba para la universidad? Bueno, hay que preguntarle a la señora ministra cuáles fueron los convenios que firmó el viernes pasado. Yo quisiera saber qué era más importante que hacer o dar la posibilidad de una reivindicación histórica y social con una población que ha sido víctima del conflicto, que ha vivido las peores épocas de violencia en la historia de nuestro departamento, más de 4.000 estudiantes beneficiados, 2 años de trabajo. ¿Qué era más importante que eso? Hay que preguntarle a la señora ministra. Vale, gobernador Arana, gracias. No, gracias a ustedes por permitirnos alzar la voz ante tantas injusticias. Pues están alzando, gracias, gobernador, adiós. Felipe, pues están alzando con algo de razón los mandatarios de Cali, del Valle del Cauca y el gobernador del departamento de Bolívar por cuenta de estos proyectos. ¿Sabe? Porque es una zona que realmente necesita la universidad con fuerza, y bueno, y una de las zonas en las que más se ha hablado de cambio, una de las formas a ser presente. Néstor, ¿se les olvidó la región o qué? No entiendo. Pero Néstor, mire, este tema, este hecho que estamos registrando, sí es novedoso en la política colombiana, porque hay que reconocer novedoso por malo, novedoso y muy malo.
porque hay que reconocer que en el pasado los gobiernos no utilizaban ese criterio político para la asignación de recursos públicos. Claro, la designación de a qué proyectos se financian y tal, pues tiene un alto grado de discrecionalidad de la presidencia y del gobierno, pero de alguna manera primero se respetaban los criterios técnicos, los proyectos que fueran más eficientes, más beneficiosos, etcétera, pero segundo, francamente no recuerdo que se usara como una manera de fustigar políticamente a los mandatarios departamentales o locales por sus posturas políticas. Tal vez más vengarse que fustigar políticamente. Mire, por ejemplo, Néstor, hubo momentos en el que hubo diferencias de posturas políticas grandes entre los gobiernos nacional y local. Por ejemplo, el más llamativo es el del gobierno del presidente Duque, el del gobierno del presidente Duque con Claudia López. Claudia López evidentemente tenía una postura muy crítica con el gobierno del presidente Duque y sin embargo ahí se lograron concretar recursos del metro y para financiar otros proyectos en Bogotá que la propia exalcaldesa lo ha reconocido varias veces. Y así como ese hay múltiples ejemplos. El gobierno del presidente Petro inauguró una cosa que es muy perversa y muy criticable, que es utilizar los recursos públicos de frente. Pero Héctor, en el caso de Bolívar sí será ese el argumento. Yo creo que en el caso de Bolívar es centralismo. Yo creo que en el caso de Bolívar es olvidarse de la región. Pareciera no. Mire contra quién ha pasado. Ha pasado, Héctor. Contra Antioquia. Contra Antioquia. Contra Santander. Y se lo digo contra Atlántico. Contra Atlántico. Bueno, el presidente dice que Barranquilla es la peor ciudad del mundo. Contra el Tolima, la gobernadora la tiene entre ojos. Contra el Tolima, contra el departamento del Meta. Y ahora contra el Valle del Cauca, que a mí lo que me sorprende, Felipe, la verdad, a diferencia de las peleas anteriores, es que Santander o Antioquia no son petristas. Y usted dice, hombre, hay allí un cálculo político. Pero es que el presidente, por castigar a unos políticos, yo no sé si con razón o sin razón, termina castigando a la gente así no se gobierna, que era la Néstor. beneficiaria del tren de cercanías en Cali. Claro, pero así no se gobierna, pero sería importante ver qué van a hacer los electores en las próximas elecciones, por ejemplo, con el señor Mondragón, o por ejemplo con el actual presidente de la Cámara de Representantes, que son petristas del Valle. Bueno, Julián Felipe, López. De pronto es buena idea que la gente tome nota de quiénes son los candidatos afectos al gobierno y les pase la cuenta de cobro, porque eso para ganar votos con lo que hace el gobierno son buenos, pues que también paguen las consecuencias de lo que el gobierno deja de hacer, que es al final de cuentas. Y de paso aclarar por qué a capricho se decide apoyar, por ejemplo, el proyecto, que no estoy en contra, por supuesto, de Susipaquirá, que Petro va a ir a Susipaquirá del Alma a decir que le puso el tren de cercanías y mientras tanto le da la espalda al de Cali y al del Valle, al de Cali y Jamundí. Exactamente, Néstor, pero fíjese que tiene razón Juan Camilo Restrepo cuando habla de la ley de metros, pero con una pequeña nota. Es que dice en la ley de metros, en su artículo 2, que el gobierno podrá financiar. Entonces, Petro y Benedetti se cogen del podrá para poder con Zipaquirá y para no poder con Cali y Jamundí. Ahora, en cuanto al Colegio de Bolívar, la Universidad de Bolívar, a mí no me extraña. Petro prometió 100 universidades en la campaña. En el plan plurianual de inversiones había 42. Bueno, pues de 41, porque al final de cuentas creo que no ha hecho ni 10 de las que prometió. Creo que más está en lo de Bolívar, en esos incumplimientos que en otra cosa. Aurelio, ¿por qué es retaliación política? Por una razón elemental, Felipe, porque lo confiesa el mismo presidente de la República, que dice en su mensaje en Twitter: ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento una y dos veces? Y esto no tiene nada que ver con la ley de financiamiento, porque esto eran vigencias futuras las que se iban a comprometer para efectos de sacar adelante el tren de cercanías de Cali Jamundí. No, así ha gobernado estos 3 años. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? De todo esto, pues aparte de que deja el Valle y a ¿qué es lo más triste de todo, Felipe? Que no tiene nada para mostrar. No tiene 1 kilómetro de carretera para mostrar. No tiene nada. Se le fue el gobierno echando carreta, prometiendo trenes, prometiendo universidades, prometiendo hospitales. No tiene
nada para mostrar en lo que le queda al gobierno de 6 meses. Señor Álvaro. El látigo del presupuesto ha sido usado por todos los gobiernos. Lo nuevo, como decía Héctor, es el usarlo como castigo. Pero que es que ha habido un cambio también, ¿no? Antes no se daba que los gobernantes locales fueran enemigos declarados del presidente y eso pues también contribuye. Pero López el presidente Petro... Claudia López era muy amiga de Duque. Solo ese caso. ¿De Duque? Solo ese caso y ganó. Duque fue más inteligente que Petro en eso. Entendió que el que perdía castigando a la ciudad hubiera sido él. Petro no ha aprendido que el peor error que ha cometido electoralmente es oponerse al metro de Bogotá. Por eso perdió su candidato a la alcaldía, por eso las encuestas muestran que están perdiendo un gran apoyo en Bogotá. Si algo resienten los ciudadanos es ese tema. En Cali, eso es muy importante para el votante porque es el metro para Cali, metro liviano, pero metro. Y los votantes que ya votaron por él consideran que cómo los van a castigar por lo que hicieron los parlamentarios o el gobernador. Y además en Cali hay la sensación de que no hay equilibrio con Bogotá y con Antioquia. Entonces está cometiendo un error político monumental, porque eso sí le duele a los ciudadanos y sí se lo van a cobrar. Metro, pero parecido al metro era el tren de cercanías. El caso del Valle es sin duda retaliación y venganza con la gobernadora Dilian Francisca porque el alcalde de Cali. Él además ha argumentado que ella manipula a los congresistas de la U, a pesar de que existen congresistas de la U que son absolutamente petristas. O sea, esa es una discusión que tiene que darse al interior del partido. Y la otra cara de la moneda es la del gobernador Arana. Y no sé cuál es peor, que es la falta de gestión. Porque es que no se sabe qué caracteriza más a este gobierno. Si vengarse de quienes no son abyectos a todas sus propuestas políticas o sencillamente dejar manga por hombro el gobierno y no generar ninguna coordinación entre ministerios. Yo no sé cuál de las dos cosas es peor. Me pregunta pero esto va más allá de una retaliación política, que lo que quiere en el fondo el presidente Petro es no darle al alcalde de Eder y a la gobernadora del Valle del Cauca un rédito político con el tren de cercanías. Es cierto, pero por cuenta de eso... Pero va más allá, Néstor. Esa es la mezquindad. Por cuenta de eso termina castigando a la gente que iba a usar ese tren de cercanías. Esto es una transacción en Twitter de cupos indicativos, donde el presidente mismo es el que dice, como no votan un proyecto de ley o algo, los castigo, o viceversa. Si usted vota esto, le doy esto. Esos cupos indicativos que decía el entonces senador Petro que era lo peor que le pasaba a la democracia y que él hizo investigaciones supuestamente contra los cupos indicativos, ahora los administra ya no el ministro de Hacienda lo administra directamente el presidente de la República vía Twitter con la mayor gravedad, y es que las decisiones de política pública sobre dónde se hace un tren de cercanías, sobre dónde se hace un puente, dónde se hace un aeropuerto, no puede ser dónde votaron a favor de mis proyectos y dónde votaron en contra, porque si no el país parecería una colcha de retazos, no tendría ningún sentido de planeación en términos de movilidad, de encadenamientos productivos. Entonces realmente es penoso, y no hay que olvidar que el presidente Gustavo Petro o el gobierno del presidente Gustavo Petro está siendo investigado hoy, sus ministros de Hacienda, el enlace de Congreso que tenía el Ministerio de Hacienda, el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, todo exactamente por esto, por supuestamente haber ofrecido beneficios, proyectos, cupos indicativos e incluso, quién sabe, se investiga beneficios indirectamente con contratistas a cambio de votos en la Comisión de Crédito Público o en otras instancias del Congreso. Son las 9 de la mañana. Entonces, Néstor, lo que debería cambiar... Decía la gobernadora del Valle del Cauca, Héctor, que esta cifra es muy impresionante, que el presidente Petro obtuvo allí en el Valle del Cauca el 65% de los votos. Más de 1.200.000 votos. Eso quiere decir más de dos terceras partes de los vallunos votaron por el señor presidente. Pero también es cierto que ya los electores lo están castigando, como decía tal vez Álvaro, porque por ejemplo los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico en el Valle del Cauca no fueron buenos, al contrario, en Cali fueron realmente malos. Pues ahora y van a seguir empeorando con decisiones. Y van a seguir empeorando, claro, pero digo, Néstor, esto es lo que debería cambiar en el diseño, en la estructura del Estado colombiano. La verdad es que el alcalde o los alcaldes comprometidos y la gobernadora no deberían estar rogando plata
en la nación. Este es un proyecto absolutamente regional que deberían poder ellos decidir y financiar. Y por eso yo espero que esa modificación constitucional que se hizo hace unos meses o un año ya casi, que supone darle mayor competencia y mayores recursos a las regiones, se concrete, porque efectivamente aquí hay un problema institucional en Colombia, bueno, y en muchos países del mundo esto se repite, pero en Colombia aquí en particular, que el presidente tiene una bolsa enorme y la distribuye discrecionalmente, en este caso para castigar, en otros casos para beneficiar o por simple capricho, porque es que yo soy de allá, porque es que allá estudié. Así como este capítulo de hoy, la verdad es que no había pasado muchas veces en la historia de Colombia, Héctor, con confesión a bordo. Los castigo porque me votaron en contra un proyecto de ley. Pero recordemos que el presidente en Twitter dividió el mapa de Colombia en colores, de acuerdo, lo trinó, dijo, estos son los del gobierno, los departamentos, y los pintó de rojo. Pero ahí aparecía el Valle del Cauca, María Consuelo. Claro, el Valle del Cauca estaba en azulito, que era lo que él trinó, independientes cercanos. Pero Bolívar estaba dentro de los que eran supuestamente afines al gobierno. O sea que ese mapa va cambiando, porque el presidente va poniendo la plata como si fuera, en la ruleta va poniendo las fichas de un lado y del otro, dependiendo de lo que él considera, en mi opinión, un chantaje, pero de que él considera sea cercano hay un hecho dependiendo de los que estén a la diestra de Dios Padre. Sobre eso, María Consuelo, hay un hecho particularmente grave. Felipe, a esta decisión del presidente Petro, como las redes sociales tienen memoria y la gente le busca y hace arqueología digital, encontraron un trino de la ministra de Transporte que hace apenas algunos días, ¿esto es de qué fecha, Hugo Mario? ¿Qué era lo que decía el Ministerio de Transporte sobre el tren de cercanías? No, hace algunos días, Néstor, a través de redes sociales, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció el apoyo incondicional del gobierno de Gustavo Petro al tren de cercanías del Valle del Cauca, anunciando la inversión que le correspondía a la nación del 70% del proyecto. Esto dijo el 15 de septiembre la ministra de Transporte, la ministra Rojas. Del tiempo y sin contaminar. Bueno, pues eso va a ser una realidad para más de 1 millón de pasajeros gracias al tren de cercanías del Valle. El gobierno del cambio avanza 15 en el de tren septiembre, de cercanías Hugo del Mario, Valle. es la fecha, 15 de septiembre, quiere decir menos de 2 meses han pasado, le quitaron el apoyo al tren de cercanías por razones de Claro, es que la cofinanciación siempre está a cargo del Ministerio del Transporte cuando sale para estas obras, pero además todo esto pasa también por CONPES, que es lo que uno dice, es increíble. Si esto tuvo en su momento aprobación y visto bueno de la nación, como de repente ya decide no echarse para atrás y ya no suelto la plata, dependiendo un poco de quiénes están entre mis afectos y quiénes no. Es el síndrome de que mi plata no vale. ¿Acaso mi plata no vale? Que es también, Néstor, de los mismos productores de usted no sabe quién soy yo, con un agravante. Y es que si usted recuerda, este gobierno, gracias al anterior ministro del Interior, venía impulsó un proyecto que le daba más autonomía a las regiones, por ejemplo, en lo que era en la reforma del Sistema General de Participaciones. Entonces, ¿al fin qué? ¿Quiere que las regiones tengan más plata para tener más autonomía para hacer sus proyectos o no? ¿O por el contrario, quiere que siga siendo el gobierno nacional que dice cuándo, cómo, a dónde y para quién va la plata que se tiene destinada para proyectos? ¿Sabe qué es lo peor? Que si tú dices, no, se lo quitan a este proyecto, pero se realiza y tú lo ves, bueno, no está bien, pero uno dice... Aquí se quita a cambio de nada. De nada, porque es que lo del tren de Buenaventura, que parece una muy buena idea, no tiene estudios, no tiene nada. Sí, a cambio de repartir sándwiches en el concierto de Santa Marta. Eso respondió la gobernadora Elian Francisca Toro, dijo, presidente, del tren de Buenaventura no hay ni siquiera estudios, o sea, no hay ninguna posibilidad de que la plata que dejó de dar al tren de cercanías se vaya a un proyecto que está en el aire. 9:37 en Mañanas Blue.